La pregunta que les estoy haciendo es: ¿quién es justo? Gracias. Sí, ese es. ¿Quién es justo? Dice Romanos 3:10, para apoyar a los que dijeron que solo Dios. Es empezando, ¿no? Dice la palabra de Dios en Romanos 3:10, dice: porque no hay justo ni aun uno. Como está escrito, ¿no hay justo qué? Ahora, ¿realmente no hay justos? Pero este versículo está escrito, cuando el apóstol Pablo escribe este versículo, él está hablando al pueblo de Israel y está hablando a la ley. Está hablando a la gente que no ha conocido a Jesucristo. Escuchen, este versículo el apóstol Pablo lo está hablando a la gente que no ha conocido a Jesucristo. No tiene ni idea quién es el Señor. Y si una persona no conoce a Jesucristo, no hay ningún átomo de su cuerpo, ni de su mente, ni de su espíritu que sea justo. Ni por sus obras, ni por lo que haga, ni por absolutamente por nada. Así que el apóstol Pablo le escribe aquí a los no convertidos, a los que no son creyentes. Pero ahora, el versículo 22 de Romanos 3:22, quiero que lo empiecen a escuchar y lo lean. La justicia de Dios por medio de ¿qué? O sea, antes de conocer a Jesucristo, las personas no había justo ni a uno, pero apareció Jesucristo en escena. Y cuando aparece Jesucristo en escena, ahora la justicia viene de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Para todos los que creen en Él, porque no hay ¿qué? Entonces la justicia viene ¿a qué? Por fe. ¿Para quiénes? Versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que aquí todo el mundo está separado de Dios. Pero el versículo 24, ¿siendo qué? ¿Siendo qué? Justificados gratis por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces la pregunta es esta: no hay justo ni aun uno. Ahora la gente por la fe en Jesucristo le regalan la justicia por la fe en Jesús, y es gratis y es redimido, siendo justificados como gratis. Pues está bueno, ¿cierto que sí? Otro versículo, Mateo 10:41. ¿Qué dice Mateo 10:41? Yo quiero que ustedes lo lean usted. ¿Cómo? El que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Pregunta: ¿hay justos o no hay justos? También dijeron que no. De eso se trata. Y quiero como que ustedes tengan este punto, lo tengo. Si ustedes entienden este punto, que no lo tenemos terminado, ¿hay justos o no hay justos? Aquí dice que, y el que recibe a un justo. ¿Alguien cree que ha habido un justo que ha ido a visitarlo a ustedes a su casa? ¿Quiénes son los justos que van a visitarnos? La gente que conoce a Jesucristo y ha sido redimida por su preciosa sangre, y que son cristianos de verdad, no medios, sino que son cristianos. ¿Son justos o no son justos? Otro versículo para confirmarles esto, vamos a buscar el Salmo 14:5. Ellos temblaron de espanto porque Dios está ¿con quién? O sea que no solamente hay un justo, sino hay una generación. Voy a repetirlo: no solamente hay un justo, sino que hay muchos justos. Y hay una generación, quiere decir un linaje. ¿Ustedes sabían que Isaac nació por la fe? Isaac nació por la fe, quiere decir que él es justo. Y todos los que son de fe son hijos de Abraham por la fe. Y si por la fe en Cristo Jesús nosotros somos linaje de Abraham, somos justos. Pues ya vamos aprendiendo un poquito. Hay una generación que hoy la llamamos el pueblo de Dios y la iglesia de Jesucristo. Miremos otro, Romanos 5:1. Usted lo sabe, pero mejor confírmelo.
Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se justifica una persona? Por la fe en ¿quién? En el Señor Jesucristo. Otro versículo, Romanos 2:13. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Dese cuenta que el versículo del 3:10 le está hablando a los que están en la ley. Ellos no son justos. ¿Aló? Los oidores de la ley no son justos, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, los que la practican por la fe. Entonces, hay una diferencia entre el que no es y el justo. Cuando el apóstol Pablo le está hablando al 3:10, le está hablando es a los que están en la ley. De ahí para atrás, antes de Jesucristo, hasta que Jesucristo vino a derramar su sangre, no había justos. Pero después de Jesucristo, por su sangre, Él nos lavó de todos nuestros pecados, ¿sí o no? Entonces, si nos lavó de todos nuestros pecados delante de Dios, somos justos. No por lo que hicimos nosotros, sino por lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Mire este otro versículo, 2 Corintios 5:21. Ojalá que este puntico que estamos acá, se lo dieran a los religiosos. Eso es tremendo, hablar uno con pues muchos hermanos cristianos que todavía dicen, no, yo no soy justo, yo soy un pecador. Y entonces lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, ¿por usted qué fue? Miren lo que dice, al que no conoció pecado, está hablando de Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, ahora diga yo o nosotros, fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cuál es la justicia de Dios? Usted y yo. La iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Otro versículo, ya casi para terminar, Hebreos 10:38. Este es fenomenal, este versículo, Hebreos 10:38. Como está escrito, mas el justo ¿qué? ¿Cómo vive la iglesia? ¿Por qué? ¿El justo qué? Pregunta, ¿cuántos vivimos por la fe? O sea que usted es justo. Y si no, no estaré hablando de ninguno de ustedes. Estaré hablando de todos los que están condenados. El justo vivirá por la fe. Ahora, aquí hay una clave. Si usted no vive por la fe en lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por su palabra, usted no es justo, porque no hay fe. Yo tengo harta fe, yo creo en Él. No, si usted no obedece ni practica la palabra de Dios, no estoy hablando con una persona de ellas. Yo estoy hablando con los que obedecen la palabra de Dios. Porque no son los oidores de la ley los justos, sino los hacedores de la palabra. No son los que oyen, son los que hacen. Si usted no practica la palabra de Dios, de nada le sirve escuchar. Y el último versículo, Romanos 5:19. Aunque podría sacarles para que esto quedara bien en el corazón y en la mente, muchos versículos, pero con estos creo que sí viene a ser suficiente. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, o sea, la gente antiguamente, por la culpa de Adán y Eva, todo el mundo fue pecador. Así también, por la obediencia de uno, que es Jesucristo, los muchos serán constituidos, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es constituido a alguien? Que me explique qué es constituir a alguien. Es darle el título, es darle la autoridad, es decirle a usted de hoy en adelante justo. ¿Quién nos hizo justos? El Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué sucedió esto? Porque esto es un regalo. Mire lo que dice Romanos 5, no lo tenía ya, pero me acordé. Gracias, Espíritu Santo. Mire lo que dice este versículo. Versículo 17 del capítulo 5 de Romanos. Pues si por la transgresión de uno, que es Adán, reinó en la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, que es Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de ¿qué? ¿Qué es don? Es un regalo, un regalo que se llama ¿cómo? Justicia. Entonces Dios viene y dice, te regalo la justicia. Eso es un don, un regalo. No es por lo que usted haga, porque si es por lo que usted hace, usted no es justo. Es por lo que Jesús nos regaló. ¿Qué fue lo que Dios nos regaló? De tal manera nos amó que nos regaló la justicia, el perdón, la salvación.
Eso es un regalo. Ahora, si usted recibe un regalo, póngale acá, ya la hermana recibió el regalo y ahora usted es que tiene justicia. Entonces, ella tiene el don de la justicia porque ella hizo algo. ¿A quién le debe usted toda esa justificación? A Jesucristo. Ahora, aunque esto es un regalo, ¿valió, costó? ¿Cuánto costó este regalo para poder dárselo a ella? Costó la vida completa y la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, si una persona recibe esto y no aprecia lo que le dieron, que es la justificación y la salvación, está en la olla. Deja la salvación por ahí y se puede perder por eso. ¿Ahora sí me entendieron? Listo. Ahora, la hermana dice, gloria a Dios, soy salva. Me regalaron la salvación. Eso quiere decir que usted de ahí en adelante va a tener una vida próspera, va a tener una vida de bendición, va a tener una vida triunfadora, va a tener, ¿sí? No. Porque eso es un regalo, la salvación. Pero en la forma en que usted viva sobre esta tierra, eso se lo da a usted. Ay. Aquí es donde empezamos. Porque el justo vive, ¿por qué? La salvación es un regalo. Pero si usted no aprende a vivir por la fe y a obedecer la palabra de Dios, ¿va a tener una buena vida? Entonces vamos a empezar a analizar esto. A ver. Ahora sí, ¿cómo es el tema? Pues el Señor cuida el sendero de los que... esta es la versión Nueva Traducción Viviente en el Salmo 1:6, dice, porque el Señor cuida, el sendero es el camino por donde va caminando ¿quién? El justo, los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción, Nueva Traducción Viviente. Entonces, el justo ya, después de que usted conoció a Jesucristo, Jesucristo es la puerta y usted empieza por el camino. Jesucristo también es el camino. Entonces usted llegó aquí a aceptar al Señor. De ahí en adelante usted ya no puede seguir por el camino que traía. Ahora tiene que empezar por otro ¿qué? ¿Cuál es el camino que Dios nos bendice, nos cuida, nos protege, nos da todo? Por el camino que Él ya determinó para usted y para mí. Si usted no anda por ese camino y anda por el suyo, usted puede hacerlo. Pero ese camino lo va a llevar a usted ¿qué? A la destrucción. Entonces el justo tiene un ¿qué? Camino. El Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Entonces escúcheme en esto. ¿Por cuál camino va usted? Si usted no sabe cuál es el camino del justo, usted no sabe, usted no tiene ni idea, entonces usted cree que esto es bien y que esto es mal, y usted mismo decide si esto está bueno o esto es malo. O sea que usted no tiene ni idea qué es eso. Usted tiene que saber qué es por cuál camino debe caminar. El camino de Jesús es angosto. El camino que lleva a la perdición o a la destrucción es muy amplio. Por ahí cabe mucha gente. Quiere decir que ahora usted como cristiano y que le regalaron el don, el regalo de la justicia, el perdón, ahora usted tiene que caminar por el camino no suyo, sino el que Dios le determinó para que usted ande. Si usted no quiere andar por el camino que el Señor le ha guiado, le ha organizado, desde antes de la fundación del mundo Dios organizó un plan, un camino. Desde antes de la fundación del mundo Dios predestinó ese camino para los que iban a andar por ahí. Y el fin de ese camino que Jesús organizó es la salvación, es el reino de los cielos y el vivir una vida eterna. El otro camino por el que la gente no quiere vivir y quiere hacer lo que quiera, va camino al infierno. Entonces cada uno determina por dónde ir. Esto a nadie lo obligan, esto no es religión, esto es caminar es vivir. Yo decido qué clase de vida me doy, si me doy una vida que Dios quiere que yo viva para que viva feliz o no. Si quiero vivir una vida como me da la gana, yo lo puedo hacer. O sea, cada uno lo puede hacer porque usted tiene libre, usted tiene una voluntad propia y usted puede hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Y empecé el proceso de cómo Dios empieza a darle al justo, a indicarle su camino. Y lo primero es que empieza Dios a darle visión para que tenga un proyecto y un plan diferente al que tenía. Luego vienen los pensamientos para que la persona renueve su mente, luego renueva sus palabras, luego renueva sus acciones y luego empieza a caminar y a comer del fruto de su camino.
pero ya ese camino es establecido por Dios. Cuando la persona no entiende la palabra de Dios, no cambia sus pensamientos, no cambia sus palabras, sus acciones van a ser iguales. Van a ser iguales. ¿Cuál va a ser el resultado de siempre hacer, de pensar, hablar y hacer lo mismo? Lo mismo que era antes de conocer a Cristo. Entonces, los resultados van a ser los mismos, van a ser problemas, van a ser destrucción. Y dicen, pero ¿por qué me salió esto mal? ¿Dios dónde estaba? No, es que usted no ha obedecido, ni ha estudiado, ni ha dicho Dios qué debo de hacer, cómo debo de hacerlo. Y usted está organizando su propio camino. No le eche la culpa al Señor. Entonces, lo primero que usted tiene que modificar es sus pensamientos. Y los pensamientos para el camino del justo es que antes de conocer al Señor sus pensamientos eran malos, hermano. De continuo su corazón y sus pensamientos era hacer el mal. Entonces Dios tiene que modificarle todo eso porque si no, usted no puede caminar por el camino del Señor. El camino del Señor es santo. Voy a repetir, el camino del Señor es santo. Entonces toca caminar diferente. Ahora, los pensamientos tienen frutos. Las acciones tienen frutos y las palabras tienen frutos. Por ejemplo, Jeremías 6:19 dice, oye tierra, he aquí yo traigo pan sobre vosotros del fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Entonces, una persona va a producir lo que piensa. ¿Y qué es lo que produce? Palabras. Vamos a empezar con el pensamiento. Hay causa y efecto, pensamiento, luego palabras y acciones. El resultado del fruto de los pensamientos está en Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus ¿qué? Frutos. Entonces los pensamientos tienen frutos, son palabras, y las palabras tienen también frutos. En la lengua está la vida y está la muerte. Quiere decir que usted tiene que cambiar la forma de pensar y la forma de hablar. ¿Cómo adquirir experiencia? Y la experiencia no se gana leyendo, sino es ejercitando o haciendo lo que aprendo. O sea, aquí empezamos el proceso de cómo una persona cristiana o justo realmente debe vivir, empezar a vivir como sus acciones. Todo cambia, la vida en Cristo Jesús es totalmente diferente. Es una nueva vida en Cristo Jesús. Cómo convertir las ideas y planes en proyectos, y es de cómo organizar un plan, establecerlo y ahora tener una proyección, ya no mío, sino en el programa de Dios. Amén. Voy a repetir, muchos ganan canas, pero no ¿qué? Sabiduría. Muchos ganan grasa, pero no salud. Muchos ganan deudas y pierden riquezas. Mire, ¿por qué la gente no se siente justo? Primero, por la religión. Y segundo, porque el camino, las acciones que tiene y los pensamientos no son de justo. Y él lo sabe, hay una conciencia que lo hace sentirse mal. Pero, y él quisiera, ¿cuántos de ustedes quisieran hacer unos cambios interiores y exteriores y no han podido? Es porque no has aprendido a vivirlo. No es porque no pueda, se puede. En Cristo Jesús somos más que vencedores, se puede. Y se puede vivir una vida de fe, claro. Se puede vivir una vida de victoria, claro que sí. Pero para poder lograrlo, necesito saber cómo hacerlo. Usted no va a poder hacer algo que no sabe, hermano. Una cosa es cargar una Biblia, ir a una iglesia y escuchar un tema, y otra cosa es vivir como un cristiano fuera del templo, en su casa, en su trabajo, en el hogar, en todas las áreas de su vida. Entonces el camino del cristiano no es ir a una iglesia, el camino del cristiano es vivir como un cristiano. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora sí empezamos a desarrollar. Escuche esto. ¿Qué se necesita para tener todo pensamiento que dé fruto? Para que todo pensamiento dé fruto, para que todo pensamiento prospere, para que todo pensamiento se desarrolle, fructifique y vaya en crecimiento todo lo que haga. Porque el versículo que leímos de Salmos dice que el camino ¿qué? Del justo ¿qué? Dios lo cuida, Dios lo protege. Pero luego el último versículo estamos vamos a un momentico antes de arrancar, porque ese es nuestro versículo lema de hoy. Ese es el Salmo 1. Voy a leerlo todo, escúchelo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento.
Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Si hay justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo hacer para que todo lo que haga prospere? Porque aquí dice, ¿y todo lo que hace qué? ¿Y todo lo que hace qué? Entonces el camino del justo debe ser que todo lo que hace qué? Prospere. Entonces la gran pregunta de muchos cristianos es, hermano, si la palabra de Dios dice que todo prosperará, si Dios le dijo a Josué exactamente lo mismo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que haga de día y de noche conforme está escrito, para que hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque hagas prosperar ¿qué? ¿Hagas prosperar qué? ¿Y todo qué? Quiere decir que para yo caminar por ese camino de prosperidad en todas las áreas, necesito aprenderlo. ¿Y dónde está cómo hacerlo? En la ley o en la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Yo no puedo aprender a vivir una vida cristiana de vez en cuando escuchando un sermón. Eso es mentiras. Yo quiero decirles antes que yo los amo a ustedes todos en el amor del Señor. Pero a mí me gusta predicar la palabra y decir la verdad. Y a veces eso ofende. El Señor Jesús predicaba la palabra y a veces como que lo ofendía a los fariseos y aún ofendía a los discípulos. Y una vez le dijo, ¿y esta palabra os ofende? Sí, porque le dicen a uno la verdad, pero eso es lo bueno. ¿Cuántos tenemos hijos, por favor? Usted es el único que le pellizca a sus hijos. ¿Alguno le ha pegado un pellizco a sus hijos? Yo le preguntaba eso al hermano ayer, ¿y por qué lo pellizca? ¿Es que usted no lo ama? ¿Por qué pellizca usted a sus hijos? ¿Es que no los ama? No, sí los amo, es porque los amo, ¿no? Quieto ahí. Cuando Dios nos ama, muchas veces nos da un pellizquito, para que enderece. yo no sé si me di a entender. ¿Cuántos se la amas al Señor? A su nombre. Entonces, no piense que de pronto los mensajes me los están como que me dio una pedrada. No, Dios nos ama a todos. Dios nos quiere y nos ama de verdad, hermano. Yo prefiero que me den un pellizco y no que me dejen hacer lo que se me dé la gana y yo mismo me esté dañando. Amén. Listo. Entonces, el siguiente versículo de nuestro tema dice, entonces, ¿cómo hacer para que todo fructifique? Todo lo que haga, pensamientos, acciones. Eclesiastés 9:11. Y aquí empezamos como el desafío para el cristiano. Yo ya lo veo es como un desafío. Por ejemplo, ¿qué se necesita para triunfar? Se puede decir estudio, ¿qué más? Trabajo, ¿qué más? Tener un plan, ¿qué más necesitan para triunfar? Cuénteme. Disciplina, ¿qué más necesitan? ¿Cómo? Visión, ¿qué más necesita para poder tener una empresa, digamos? Ir adelante. Muchísimas cosas. Ahora, si ustedes no tienen esas cosas, quiere decir que no se va a triunfar. Esto es el pensamiento de una persona. Ese es el pensamiento de una persona. Pero el pensamiento de Dios es totalmente diferente. De ahí es donde está el problema. Mire lo que dice aquí. Observé algo más bajo el sol, y lo está diciendo Salomón, que es un sabio. El corredor más veloz no siempre gana la carrera. O sea, si usted quiere ganar la carrera, no necesita ser el más veloz. 2. Y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre. Los habilidosos no necesariamente son ricos. Y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de la suerte de estar en el lugar correcto en el momento oportuno. Y me di a la tarea de estudiar ese versículo. Y esa persona tiene que aprender a estar en el lugar correcto en el momento oportuno. ¿Y cómo hago yo para estar en el lugar correcto en el momento oportuno? Entonces yo puedo decir, yo no puedo salir adelante porque yo no estudié ni hice una carrera. Dios me dice, no es de los sabios. No es de los hábiles ni los rápidos. Señor, ¿y entonces cómo hago? Conozco gente que escasamente sabe leer y escribir y tienen empresas. Son dueños de empresas y empezaron de cero. ¿Cómo lo hicieron?
Fuera, ¿sí o no? El Tour de Francia se lo han ganado unos que no son los más rápidos. Los más rápidos se ganan 1 o 2 etapas. El Tour de Francia, el ciclismo. Y entonces, ¿por qué no se la ganan los más rápidos? Ahí está confirmado. Hay otro. No siempre la guerra la ganan los más fuertes, porque David le cascó a Goliat. ¿Cuántos entendimos esto? No es de los hábiles el conseguir dinero. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de ese versículo? Que cualquiera de nosotros puede salir adelante. Tal vez usted no estudió, puede salir adelante. Tal vez usted no es el más fuerte, puede salir adelante. Tal vez usted es huérfano y lo despreciaron sus papás, pero usted puede salir adelante. ¿Aló? O sea, las excusas se las pone la persona en la mente y por eso es que no triunfa. ¿Dónde está el problema de salir y prosperar? Es en la mente. Por eso hay que cambiar la forma de ¿qué? De pensar. Desde hace unos 15, 20 días estudiamos un tema precisamente sobre eso, que también se lo recomiendo. Y hasta que usted no cambie su forma de pensar, no va a triunfar. Entonces la gente dice, usted primero para triunfar, por eso les preguntaba, ¿qué se necesita primero para triunfar? Y me dieron una lista. Y si esa lista no la tiene usted, entonces vaya, póngase a llorar porque nunca en la vida va a lograrlo. Pero Dios dice, yo puedo ponerlo a usted en el lugar correcto y en el momento oportuno para que usted triunfe en la vida. Porque usted no sabe cuál es el lugar correcto ni el momento oportuno, pero hay alguien que sí lo sabe. Pero hay otra cosa, para estar en el lugar correcto y en el momento oportuno, usted necesita prepararse. Y aquí hay una palabra que se llama suerte. Aunque la suerte no es suerte, sino que hay una traducción, utilicé esta traducción, pero en la versión 60 no dice suerte. Entonces, ¿de qué trata todo esto? Yo quiero aprender, yo quiero que, la pregunta era, ¿cómo hacer para que todos mis pensamientos, mis acciones y todas esas cosas prosperen, ¿cierto? Lo primero tengo que quitarme de la cabeza, de mi mente, que no voy a poder salir adelante porque me falta esto y esto y esto, y está la lista. Si usted tiene una lista donde es la excusa suya perfecta para no triunfar en la vida, es otra cosa. Usted le puede echar la culpa a su abuelita, a su mamá, a su papá, al gobierno, al presidente, a cualquier cosa, al barrio, a lo que sea. Pero eso es falso, eso es una mentalidad solamente. Dios le dijo a Isaac que sembrara en un peladero y Dios bendijo a Isaac en un peladero y le multiplicó al 100 por 1. Pero él tenía que estar en el lugar correcto y en el momento oportuno. ¿Quién lo llevó al lugar correcto en el momento oportuno? Dios. Él sí sabe dónde debe estar usted, en qué momento y en qué lugar. Él conoce sus capacidades, sus habilidades, sus talentos y Él le va a decir, con todo lo que usted tiene, usted puede triunfar en la vida y lo voy a poner en tal sitio. El problema es cuando la gente no le hace caso a Dios. Ahora sí estamos entendiendo un poquito. Listo. Un ejemplo sencillo. ¿Cuántos años tenía David cuando fue a pelear con Goliat? 17 años. ¿Cuántos años tenía Goliat? Póngale unos 40 años. ¿Cuántos años tenía Saúl? Vamos a hacer un recuento aquí. ¿Cuántos años tenía Saúl? Póngale unos otros 40 años. Y todos estaban preparados. Y había un pueblo, había una nación, habían unos soldados y eran los hermanos de Saúl. Y todo se organizó de tal forma para que un día David fuera allá y oyera las cosas. David tenía que estar en el momento oportuno y en el lugar preciso. Y en el tiempo preciso. Las experiencias de David no fueron monumentales. Él nunca estudió, él lo único que por allá aprendió cuando era pequeño era por allá a tocar un poquito el arpa. Y él ni sabía para qué tocaba arpa, o sí sabía. No, es que él se iba por allá a cantarle a las ovejas. ¿En serio? David le cantaba a las ovejas porque se la pasaba solo en el campo. ¿Haciendo qué? Pues tocando el arpa porque se aburrían y las ovejas lo oían. Pero él no sabía que aprender a tocar arpa más adelante iba a ser algo que le iba a ayudar para tener una oportunidad extraordinaria en su vida. Otra cosa que no sabía David era que cuando él estaba cuidando las ovejas y venían los lobos, venían los animales a robarse las ovejas, él no sabía que afinar todos los días y apuntarle con una onda a tumbar flores, hojas o eso, y apuntarle a eso para darle
con puntería lo iba a preparar para una de las más grandes victorias de todos los seres humanos. Él no tenía ni idea de eso, pero ese día estaba en el lugar correcto y en el momento oportuno. ¿Y qué pasó ese día? Ese día fue donde David nunca jamás aspiró a recibir lo que cualquiera hubiera podido soñar, ¿no? Ser rey de Israel, ser el hombre más reconocido. Póngale, en un solo día fue reconocido en toda una nación como el mejor. Fue reconocido como el guerrero más extraordinario de la historia. Fue el que le quitó lo oprobio a toda una nación. Fue el que hizo que su papá y su mamá nunca jamás pagaran impuestos y quedaran millonarios. Ese día consiguió de novia a la hija del rey, se iba a casar con la hija del rey, iba a cambiar su historia, iba a ser uno de los hombres más ricos de la tierra legalmente. Otra cosa, de ahí en adelante iba a ser la cabeza no solamente de su hogar, sino de su papá, de su mamá y de toda su familia. ¿Qué más podría decirle? Todo lo que ganó David en ¿cuánto tiempo? En un rato. Ahora, ¿qué fue lo que pasó entonces? Que él estaba en el momento oportuno y en el lugar correcto. ¿Quién lo llevó allá? Usted no puede negar lo que fue Dios. Quiere decir que la preparación de David, ¿cuál fue? ¿Quién fue el que preparó a David para ese lugar? Fue Dios. No, ¿usted cree que fue una casualidad? Ninguna casualidad existe. Dios tiene un programa para cada uno de ustedes. Lo que usted vivió en la infancia, tal vez fue, porque le voy a decir una cosa, el papá de David lo tenía aislado a David. Cuando Samuel llegó a ungir a su familia, a buscar a los ungidos, David no estaba. David no estaba. ¿Se preocuparon por David, su papá y su mamá? No. Dios sí tenía presente a David. ¿Cuántos alabamos al Señor? Quiere decir que la preparación que usted ha tenido en su vida hasta el día de hoy, que tal vez nunca haya escuchado esto, todo ha sido una preparación que Dios ha organizado, predestinado, para que usted empiece una vida sobrenatural. ¿No me entendieron? Sobrenatural. Una vida de victoria, porque fue sobrenatural lo que David hizo. Entonces, lo primero que tiene que hacer usted es dejar de quejarse.